Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Emanuel Santiago, abogado del equipo de Naticum, y estamos en el episodio número 2 del podcast Naticum. Nos acompaña, y tengo el placer de que nos acompañe la abogada Mariana, quien es directora ejecutiva de Naticum. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Emanuel. Buenos días igual a nuestro invitado. Un gusto estar aquí con ustedes. Me encuentro muy bien y muy emocionada de empezar este segundo episodio ya, pero ya el primero con contenido jurídico, entonces estamos arrancando con mucha emoción. Efectivamente, y el día de hoy pues traemos un tema bastante importante, sobre todo a nosotros los jóvenes, con el tema del SAT y el Registro Federal de Contribuyentes. Y para eso traemos a nuestro invitado especial, quien es docente en la Universidad Marista y aparte es maestro en Defensa Administrativa y Fiscal, el abogado Michel Wabi. Abogado Michel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Emanuel, Mariana, un gusto estar acá y sobre todo un placer ser el primer invitado del podcast. No, hombre, para nosotros un gusto tenerlo y de verdad gracias por su tiempo y por abrirnos un poco de su espacio. Si nos quisiera platicar un poco de su semblanza, un poco de su experiencia como abogado, en dónde se ha desempeñado. Sí, claro. Voy a ser breve para no aburrirlos tanto, porque entiendo que lo que más interesa en el podcast es el contenido jurídico. No, para nada, adelante. Y yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, generación 2008-2013. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en impuestos en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de aquí de Yucatán. Estudié la maestría en Defensa Fiscal y Administrativa en la Universidad Anáhuac Mayap y actualmente soy doctorante por el Instituto de Especialización de Ejecutivos en el doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Tuve la oportunidad de ser docente desde nivel preparatoria, desde nivel bachillerato, y actualmente me encuentro impartiendo las materias de Teoría General del Proceso y Derecho Fiscal para la licenciatura de Derecho en la Anáhuac Mayap. Y para la maestría, que ya no se llama como yo la estudié, ahora es maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria, me encuentro dando las materias de procesos administrativos y fiscales y tributación de las personas morales. Como pueden ver, casi toda mi formación jurídica está enfocada al área fiscal y administrativa. Una de las cuestiones que siempre me preguntan es cómo te inicias en el tema fiscal y administrativo, que además de que no suele ser tan popular, pues es un tema que en las universidades muchas veces se deja pendiente. Y la realidad es que a mí me pasó de esa manera. Yo no me interesé en el área administrativa y fiscal desde la licenciatura, sino que me interesaba en general todo el derecho público, el tema penal, el tema fiscal, pero realmente no lo litigaba. Hasta que no salí de la carrera y porque así me condujo la vida, pues entré a un despacho donde solo se veían temas fiscales, ni siquiera temas administrativos. Posteriormente, y por añadidura y por tratar de ampliar los servicios que otorgaba el despacho, empezamos a ver temas administrativos. Entonces, realmente desde que estaba yo como pasante y mi primer trabajo como abogado titulado, pues fue incursionado en el litigio fiscal y posteriormente en el litigio administrativo. Tuve la oportunidad maravillosa de trabajar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se llamaba así cuando yo entré a trabajar allá. Se llamaba Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. Aquí en nuestra sala regional peninsular, que tiene sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el pleno Paseo de Montejo, donde estuve 2 años y medio trabajando ahí, 1 año y medio como oficial jurisdiccional, 1 año como encargado de la Secretaría de Acuerdos, ¿no? Entonces, esa es una de las mejores escuelas que he tenido en materia administrativa y fiscal. La cantidad de asuntos que ventila ese tribunal y la amplitud de su competencia, pues es una enorme escuela, todos los días estar aprendiendo y en constante mejora continua. Y posteriormente, pues fundé el despacho de abogados, HW Abogados, y también el Centro de Estudios Naticum, que el día de hoy estamos de manteles largos y estrenando el podcast. Bastante interesante, pero abogado, me gustaría regresar un poco en el tiempo y preguntarle de por qué estudió Derecho y cómo se interesó en la carrera de Derecho. Pues para mí no fue muy difícil. Hay gente que siempre sabe lo que quiere estudiar y yo siempre supe qué quería hacer.
nada más que no lo fui. Yo quería ser periodista deportivo. Y por alguna extraña razón de que la carrera no existía en mi ciudad, no tenía yo o no lo veía como algo viable irme de mi ciudad a estudiarlo a la Ciudad de México. Tampoco estaba tan interesado. Desde que estaba yo en primero o segundo de preparatoria, pues me hice la idea de que no sería periodista deportivo. Y pues por alguna extraña razón no había otra opción para mí que ser abogado. No me interesaba ninguna otra carrera de las áreas sociales, llámese psicología, contabilidad, administración. Y nunca he sido ni fanático, ni asiduo, ni a las ciencias exactas, ni a la matemática, física, química, biología, ni nada de ese estilo, ¿no? Entonces, pues fue un descarte de romper el cristal de no vas a hacer lo que realmente quieres hacer, por lo menos no ahorita. Y pues me enfoqué todas mis energías y demás en mis estudios jurídicos, que la verdad es una materia en la que siempre me llamó la atención, en la que me iba mejor, en la que no me costaba trabajo. Desde la preparatoria, las cuestiones cívicas, las cuestiones jurídicas, las materias introductorias de derecho, son las que me llamaban la atención. Mi boleta de calificaciones te dirá por qué fui abogado, ¿no? Era la única, claro, la única materia en la que me iba bien, y en todas las demás pues era promedio. Okay. Así es, y de hecho tienes mucha razón, Michelle. Cuando nos pasa a muchos, cuando vivimos al interior de la República, que nos vemos limitados a veces en opciones para estudiar. Es una historia común entre los estudiantes de Derecho, yo quería estudiar esto, pero no había en mi estado, no había en mi ciudad, y pues lo único que me llamó fue Derecho. Pero creo que a pesar de eso, ya que entras a la carrera y vas avanzando poquito a poco, le vas agarrando un amor, porque es una carrera que te va ganando, ¿no? Y de hecho eso es lo que te quería yo preguntar. Nos platicabas que tú participaste en un despacho jurídico que, para ampliar sus servicios, empezó a ofrecer servicios en materia fiscal. Pero, bueno, todos en la carrera de Derecho, al momento de empezar a practicar, pues nos vemos involucrados en ciertas materias y no por eso necesariamente nos vamos a dedicar a ellas. Siempre hay algo sucede, algún tema despierta nuestro interés y decidimos, bueno, esto es lo mío. Y yo quisiera saber, ¿en qué momento, qué fue lo que te impulsó a decir, ¿sabes qué? Esto sí es lo mío, a esto me voy a dedicar? El litigio, la práctica, realmente, así como lo comentas, Mariana, yo lo que quería es, o sea, esa materia que dejé a un lado, que quería estudiar y no ejercí, es el derecho penal, o por lo menos no todavía. El derecho fiscal no estaba entre mis planes, ni el derecho administrativo cuando yo estudiaba la carrera. A lo mejor lo que estaba entre mis planes era un poco más administración pública, derecho de los servidores públicos. He tenido 2 o 3 pasos en instituciones públicas. Trabajé en el ayuntamiento de la ciudad de Mérida. También trabajé en un tribunal. Entonces la administración pública no estaba ajena a mí. Sin embargo, pues ya sabes, planéalo y de todas maneras no va a salir y la vida te va a llevar a otra parte. Cuando yo entré a trabajar a ese despacho que solo veía derecho fiscal, pues estando ahí, trabajando ahí, enamorándome, leyendo la legislación, aplicando la ley, interpretando las normas y aplicándolas a un caso concreto, es como un abogado se enamora de cualquier rama del derecho. Cuando lo estudiamos en la universidad siempre estamos en un nivel teórico, siempre estamos en un plano académico, pero no nos toca aplicarlo al caso concreto, tramitar todo un procedimiento jurisdiccional y ver que un juez nos dé o no la razón. Cuando empiezas a ver que el juez te dice tienes la razón, leíste la ley de manera correcta, la aplicaste de manera concreta al caso y te voy a dar la razón legal, pues eso motiva a cualquiera. Y aquí nosotros en el despacho de HW siempre se lo decimos a todos los abogados que litigan con nosotros. La mejor manera o la manera más enriquecedora de aprender sobre tu carrera es leyendo sentencias, porque es donde el juez o los magistrados o incluso los ministros de la corte pues hacen el estudio jurídico que vale, porque al final nosotros podemos interpretar la ley, pero lo que nosotros digamos pues no es vinculante ni relevante, pero lo que diga un juez, un magistrado o un ministro pues es relevante y vinculante, ¿no? Esa es la aplicación que va a subsistir. Entonces no hay otra manera de enamorarte de ninguna rama del derecho que no sea litigándola, investigándola, trabajándola, publicándola, dependiendo, no todas las ramas son litigables, pero
estar 100% trabajando en tu área, y a mí eso me pasaba. Solo veía derecho fiscal y entré a un diplomado en impuestos. Entonces el diplomado no me costó un segundo de mi tiempo y de mi esfuerzo, porque era lo que hacía todos los días en mi oficina. Luego estudié la maestría en defensa fiscal y administrativa y me pasó lo mismo. Solo me dedicaba yo a defensa fiscal en mi vida. Cuando llegaba a las materias de defensa fiscal, era lo mismo que estaba viendo en mi día a día. Y posteriormente con el doctorado sí es un plano, vuelves a regresar a un plano, das un paso atrás para ver un panorama completo, una foto más grande. Y el doctorado sí es más filosófico, es más doctrinal, es más académico, pero, insisto, el tema sigue siendo el mismo, ¿no? La materia fiscal. Entonces llega un punto en el que ya no puedes salir de esa bola de nieve, de solo estar concentrado y dedicado, porque es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que sabes y sobre todo lo que tienes en tu mesa todos los días. Claro, de ahí la importancia igual de mezclar, pues más que nuestra pasión, nuestro interés, ¿no? Y como decía bien, ahora, por ejemplo, como estudiantes, normalmente decimos, sí, nos gusta penal, pero tal vez la práctica de penal no te guste tanto. Entonces, claro, tienes que encontrar ese equilibrio y de ahí irte desenvolviendo. Hablaba de que tuvo experiencia en el tribunal y me gustaría saber un poco sobre esa experiencia y cómo es el proceso de elaborar una sentencia. Mira, el tribunal, yo te decía, es la mejor escuela que vas a tener. Normalmente no estoy haciendo menos ningún otro tribunal ni ninguna otra rama del derecho. Claro. Pero cuando estás en un tribunal del trabajo, por ejemplo, los nuevos tribunales del trabajo, sí, tienen para aplicar unas 4 o 5 leyes. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo, en materia de seguridad social. Es decir, dentro del mundo normativo, el juez tiene que conocer e interpretar para aplicar 3, 4, 5, 7 normas. Lo mismo nos pasaría en un juzgado mercantil. Está el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, los respectivos reglamentos, pero hay una gama de 7, 8, 10 leyes que están involucradas en la aplicación del caso concreto que se está ventilando. El tribunal tiene todo el derecho administrativo. Si sumamos la Constitución, las leyes y los reglamentos en materia administrativa y fiscal que un juzgador en materia contenciosa administrativa tiene que conocer, podemos estar hablando de 70 u 80 leyes. Desde cuestiones de pensiones que están cargadas al erario público, sean civiles o militares, desde créditos fiscales que derivan de la aplicación de convenios para evitar la doble tributación, hasta de un tema tan simple como una multa de la Profeco porque alguna tiendita no tiene publicados sus precios. Es decir, la cantidad, el espectro, la gama de cosas que ve el tribunal es enorme. Entonces, yo me acuerdo que cuando entré a trabajar ahí, lo primero que me dijeron es, no te vas a aburrir. O sea, eso es garantía. Y la inercia es, si trabajas ahí, si estás cumpliendo con tus metas, si vas todos los días y haces tu trabajo, pues el aprendizaje es enorme, ¿no? Hay algo muy importante que me gustaría dejarle a los jóvenes que nos están escuchando. No siempre vas a estar motivado, entonces tienes que disciplinarte en todo, en tu trabajo, en tus estudios, en tu posgrado. Cuando entramos a una maestría, cuando entramos a un doctorado, cuando entramos a la licenciatura, estamos motivados. Es algo nuevo, estoy aprendiendo. Y en el 5º, 6º, 7º semestre, en la maestría es el 2º año, en el doctorado es el día 2, y ves todo lo que hay que hacer, te empiezas a desmotivar. No siempre vamos a estar motivados, pero siempre tenemos que ser disciplinados. Y lo digo en todo, hasta para acabar esa novela que estamos leyendo, ese libro que estamos haciendo, ese curso en línea que empezamos y dejamos tirado en el módulo 4, es una realidad. No siempre vamos a estar motivados, pero con disciplina, pues hay que terminar. La disciplina suple la motivación que no tenemos en algunos momentos. Claro. Así es, y creo que es muy valioso lo que nos compartes, Michal, porque efectivamente terminar cualquier carrera requiere de mucha disciplina, requiere de mucha disposición. No siempre los ánimos están ahí, no siempre las condiciones están ahí. Y de hecho queríamos pedirte que nos compartas, dado tu experiencia, ¿qué tan importante es la actualización para una persona que se quiere dedicar al derecho fiscal y administrativo? Sumamente. Insisto, no quiero hablar mal de ninguna otra de las ramas del derecho, pero la materia fiscal y administrativa creo que tiene la actualización más... Cuando estamos en la carrera y empezamos en las materias introductorias de la carrera, nuestros maestros solían decirnos, el derecho es dinámico y cambiante. El derecho fiscal es la prueba de que el derecho es dinámico y cambiante. Así es. Una de las leyes con las que nos cobran impuestos cambia cada año, que es la Ley de Ingresos de la Federación. Es una ley tan peculiar que su vigencia únicamente es anual. Desde que la creamos, sabemos el día que va a perder
su vigencia. Sabemos su inicio y sabemos el final de su vigencia. Y pues yo llevo litigando la materia prácticamente unos 8 o 9 años y hemos tenido por lo menos 4 reformas fiscales. Y algunas increíblemente sustanciosas, como la reforma del 2013, que termina de entrar completamente en vigor en el 2014, que fue la reforma de la digitalización de la tributación. Es decir, nació el buzón tributario, la firma electrónica y todo lo que hoy es lenguaje común. Pues apenas en el 2014 estábamos pensando cómo le vamos a hacer, ¿no? Y cuando yo me acuerdo de cuando salía el buzón tributario, la firma electrónica y todo esto digital, decíamos, ¿y cómo lo va a hacer el campesino? ¿Y cómo lo va a hacer el tianguista? ¿Y cómo lo va a hacer el que no tiene acceso a internet? Pues al final todo se pudo, ¿no? Y hoy en día va, y hoy en día ya nadie te habla de la factura en papel. Al final todos están facturando de manera digital. Y aún así que tuvimos esa reforma, literalmente ahorita, nosotros estamos en enero del 2022. El año pasado, y se hizo una reforma, se aprobó una reforma que fue la reforma fiscal 2022, con más de 70 artículos reformados del Código Fiscal de la Federación, más de 80 artículos en la ley del ISR, 1, 2, 3 en la ley del IVA y reformas en todos los reglamentos. Entonces nosotros diríamos, oye, en el 2016 ya habías hecho una reforma y cambiaste sustancialmente el sistema tributario. En el 2018 hiciste una pequeña, en el 2019 hiciste modificaciones. ¿Qué tanto más le vas a mover en el 2022? 80 artículos del Código Fiscal. Es decir, la materia fiscal cambia enormemente. Y la actualización tiene que ser, no quiero decir anual, porque debe ser dentro de todo el año. A veces no te da tiempo de terminar de estudiar todos los efectos de una reforma y todos los impactos. Y algo que tiene el derecho tributario, que ha adquirido mucha relevancia, es que está presente en todos los ámbitos de la vida de las personas. El que es un trabajador dirá, no, pues yo solo soy un trabajador. Bueno, te retienen impuestos. Y tienes que saber que tienes que pedir tu constancia. Y tienes que saber que te están reteniendo bien. Imagínate que te están reteniendo más impuestos de los que deberías de pagar. Pues estás pagando más por no conocer la materia tributaria. Así es. Oye, yo soy un pequeño emprendedor. Soy un freelancer y doy mis servicios, lo que sea. Arquitectura, contabilidad, diseño, hago logotipos, hago marketing. Pues yo qué tanto más le tengo que entender el sistema tributario. Ya todos tus clientes te van a pedir factura. Sí. Y tienes que estar dado de alta. Y tienes que saber cuál es el régimen que te conviene. Y tienes que saber si te van a hacer retenciones. Tienes que saber timbrar tus facturas, hacer declaraciones. Entonces no importa quién seas. Hasta un empleado que realmente casi no tiene obligaciones fiscales. Pero hasta él tiene que por lo menos conocer el régimen en el que le tributan. Y por lo menos saber revisar primero si le están haciendo retenciones, porque pueden no hacértelas. Y segundo, si te las están haciendo, que sean correctas. Entonces, el sistema tributario ha permeado ya demasiado en toda la vida de las personas. Y pues eso evidentemente le ha dado una relevancia que antes no tenía. Porque antes en este país decidíamos vivir de los ingresos petroleros. Okay. Pero ahora que vivimos de los ingresos tributarios, pues entonces ya nos preocupa a todos porque no hay ninguna autoridad que más se haya fortalecido en los últimos 20 años que el sistema tributario, que las autoridades tributarias. Entonces, pues de ahí adquieren una relevancia que antes no tenía el tema fiscal y eso hace que el tema de hoy sea de interés para todos. Así es. Respecto a este tema de que hablaba de los tributos, por ejemplo, había una concepción clásica, me parecía, de que el Estado necesitaba para su debida organización y funcionamiento, pues recolectar ciertos recursos financieros, ¿no? Y ahora viene esta teoría moderna en la que dice que, bueno, ya no es eso, sino es una forma de intervenir justamente en la dinámica social, pues, de todos los gobernados. Y hablábamos de que en este episodio vamos a tratar de un tema importante, como lo es el Registro Federal de Contribuyentes. Pero para empezar, ¿qué es un contribuyente? ¿Cómo puedo saber yo si soy un contribuyente, si no soy? Un contribuyente es todo mexicano que tenga ingresos. Es un potencial contribuyente. Okay. ¿Por qué digo potencial contribuyente? Porque los contribuyentes son únicamente los formales, los que deciden ir a darse de alta al servicio de administración tributaria. Hay gente que gana mucho dinero en la informalidad y no paga impuestos. ¿Debería ser un contribuyente? Sí, técnicamente lo es. No, porque no contribuye. Por eso no le puedo dar la categoría contribuyente. O si quieres, te lo cambio. Es un contribuyente evasor. Debería estar contribuyendo, pero evade sus responsabilidades fiscales. Y me remoto también al que es un impuesto. El impuesto, como su nombre lo dice, es impuesto por el Estado. Nos están obligando a pagarlo. Ahí hay una definición muy
chistosa que a mí siempre me ha gustado, que el impuesto es el precio que pagamos por la democracia. Pero no es más que la forma de contribuir al Estado. El impuesto es, déjame decirte que el impuesto es especie, no es género. El género serían las contribuciones. Okay. Una de las contribuciones, dice el Código Fiscal, son los impuestos. ¿Por qué se roban? ¿Por qué el impuesto? La palabra impuesto es protagónica. Porque es la contribución más grande. Es de la que el gobierno obtiene más dinero. Y déjame darte un pequeño ejemplo actual. Ley de Ingresos de la Federación 2022. La Ley de Ingresos de la Federación del 2022 dice que México va a disponer de 7, voy a redondear el número, 7 billones de pesos. Es decir, 7,000 millones de pesos. De esos 7 billones de pesos, el 56% es ingresos de impuestos. Solo de impuestos, no de las demás contribuciones. Si le sumamos las otras 4 contribuciones, que son derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora y aportaciones de seguridad social, de ese 56%, que serían las contribuciones, ahora sí subimos a un 63%. Lo quiero dejar en español. Contribuciones, como los impuestos, es todo lo que el gobierno estira a su mano, la mete en el bolsillo de un contribuyente mexicano o extranjero y saca el dinero para su bolsa. Todos los demás ingresos del Estado pueden ser financieros, sí, pueden ser aprovechamientos porque renta los espacios públicos, puede ser endeudamiento público, empréstitos, emisiones de bonos. Todo eso no lo ve el derecho fiscal. El derecho fiscal ve la relación tributaria entre el fisco y el contribuyente. Es decir, cuando el Estado estira la mano en la bolsa de un contribuyente y se lleva el dinero. De esas contribuciones, el impuesto es la más redituable para el Estado. El 56% de todo el dinero que tenemos en el país viene de los impuestos. Y si te sumo las otras 4 contribuciones, ya estamos hablando del 63%. ¿Qué quiere decir esto? 6 de cada 10 pesos que gastamos en este país, que gasta nuestro gobierno actual, es porque nosotros se lo dimos para gastar. Los otros 4 pesos, redondeados serían 3.7 pesos, lo saca de vender petróleo, lo saca de vender bonos, lo saca de pedir créditos. O sea, es demasiado ya. Antes se hablaba, no sé si a ustedes les tocó, cuando yo estaba chico, nos decían, tenemos una economía en México petrolizada. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingresos del país los sacábamos del petróleo. Incluso en nuestra ley de ingresos se dividía en ingresos petroleros y no petroleros. Hoy en día tenemos una economía entonces tributaria. La gran mayoría del dinero que utilizamos en el país viene de los impuestos y nuestra ley de ingresos ya no lo refleja. Y ahora se llaman ingresos tributarios y no tributarios. Ya desaparecimos la división de petroleros y no petroleros. Entonces, de ahí la importancia de conocer qué son los impuestos, de ahí la importancia del Estado, por qué ha crecido al SAT, por qué le ha dado facultades, por qué le ha dado herramientas legales, vamos a poner en español, por qué le ha dado dientes para morder al contribuyente, pues porque de eso vive el país ahora. El país vive de cobrar impuestos. Entonces, de ahí la relevancia de conocer y saber qué es un impuesto y conocer y saber qué es un contribuyente. Bueno, Michelle, y precisamente pregunta básica. Si efectivamente el Estado vive de nuestros impuestos, ¿dónde dice que tenemos que pagar impuestos? ¿Dónde está el fundamento de estas contribuciones en general? Pues el fundamento es constitucional, viene desde la Constitución. Como sabemos, es nuestro ordenamiento orgánico que nos organiza como país. Sin embargo, déjame decirte que para mí es deficiente la regulación constitucional en materia tributaria. Solo se refiere a ella en el artículo 31. Si recordamos, el artículo 31 nos dice las obligaciones del mexicano son 2 puntos y nos da 4 fracciones. La fracción cuarta, para contestar tu pregunta de manera breve, la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución dice que todos estamos obligados a contribuir, es la palabra que utiliza, con nuestra federación, nuestra entidad federativa, la Ciudad de México para los que viven ahí y nuestro municipio para los que vivimos en el interior de la República. Y nos lanza los 3 pilares de las contribuciones, que son los 3 principios constitucionales de la tributación. Nos dice debe ser proporcional, debe ser equitativo y debe ser conforme a las leyes. Entonces nos da el principio de proporcionalidad tributaria, equidad tributaria y legal. Ya sé que no es el tema del podcast. Proporcionalidad tributaria es que sea proporcional a tus ingresos. Equidad es que se lo cobran a todos, no solo a mí. Y legal, conforme dispongan las leyes. Es decir, las reglas del juego de cómo voy a tributar deben estar claras. Y con esa fracción,
¿Por qué digo que yo no me gusta dónde está ubicada? Porque la fracción 1, 2 y 3 habla de obligar a los papás. Dice, son obligaciones de los mexicanos. 1, llevar a sus hijos a la escuela. 2, que reciban la educación militar cuando les diga su ayuntamiento que deben inscribirse al servicio militar. Y 3, enlistarse como reserva del ejército si hay que defender, dice por ahí, el honor, la patria y el territorio, ¿no? Y dice, y además paga tus impuestos. Entonces me parece que la obligación está mal ubicada en la fracción cuarta del 31. Sin embargo, es el fundamento legal que tenemos y que plenamente con el que se interpreta la obligación de contribuir, y sobre todo nos da estos principios constitucionales de la tributación son límites. O sea, sí cóbrale impuestos a tu mexicano, pero proporcional, y cóbrales a todos, equitativo, y además ponle las reglas del juego antes de que le cobres, principio de legalidad. Ese es el fundamento constitucional con el que operamos todo nuestro sistema tributario. Claro. Y luego esta parte que dice la fracción cuarta del artículo 31, igual habla de la historia de la Constitución, ¿no? De que antes, se constituyó con un ejército, con esta idea de fortalecer a la nación, mexicanismo. Y pues claro que los dos fracciones anteriores nos van a hablar sobre enlístate al ejército y procura servir a la nación. Pero ahora bien, en el tema del Registro Federal de Contribuyentes, ¿qué es? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿quién está a cargo de velar por ese registro? Mire, Manuel, el Registro Federal de Contribuyentes no es más que digamos que el Registro Federal de Contribuyentes es el acta de nacimiento de una persona física o moral en materia tributaria. Cuando nosotros nacemos en la vida y nuestros padres nos registran ante el registro civil, se nos termina asignando un CURP, que es una clave única de registro poblacional, para eso significa el CURP. Y a su cargo, la Secretaría de Gobernación tienen una dirección de población. Uh-huh. Y ellos, cada vez que nace un mexicano, pues le asignan un número de mexicano, vamos a llamarlo así, aunque se escucha feo. Ahora, lo mismo hace el SAT. El SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, tiene a su cargo el Registro Federal de Contribuyentes. Ese Registro Federal de Contribuyentes, cuando una persona va y le dice, oye, SAT, toca la puerta, voy a empezar a ganar dinero. ¿Soy una persona física o soy una persona moral? Voy a empezar a tener ingresos y me dice la Constitución que estoy obligado a pagarte. Entonces, en ese momento el SAT te dice, venga para acá, dame todos estos datos para que yo tenga localizado, para que yo sepa quién eres, y aquí te asigno tu número de contribuyente. Entonces, cuando nazco en la vida económica, me dan un RFC. Todos los que no tienen RFC, pero están teniendo ingresos, son evasores. Ese es el trato que les da no lo quiero decir yo dramáticamente, ese es el trato que le da la ley. El Código Fiscal dice que quien tiene obligaciones fiscales y las evade es un evasor fiscal. ¿Qué significa que seas evasor fiscal? Ser un evasor fiscal nos dice que estamos en incumplimiento de nuestras obligaciones fiscales de forma y de fondo. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de forma? Todas las que no son pagar impuestos. Es decir, darme de alta en el RFC, dar de alta mi domicilio fiscal, estar localizable para la autoridad, presentar mis declaraciones cada mes, presentar mi declaración anual una vez al año. Todas esas son mis obligaciones fiscales de forma, las estoy incumpliendo. Okay. Y eso me lleva multas administrativas. Pero también estoy incumpliendo mi obligación fiscal de fondo, que es pagar las contribuciones. Claro. Y eso es un delito. Okay. Ahí sí, el código en el artículo, me parece 99, 100 y 101, nos da el delito de fraude fiscal y además el fraude equiparado. El fraude fiscal es no pagar los impuestos. Dice aprovecharse de engaños, de errores y con dolo para no pagar los impuestos. Luego vienen las agravantes. Oye, además no pagué impuestos o me dio a pagar menos porque falsifiqué documentos, porque te mentí. Entonces son agravantes del delito. Okay. Y luego vienen equiparables del delito. Es decir, sí, no pagué mis impuestos, pero porque... Y viene una serie de supuestos que son, entre ellos, estar en la informalidad, no estar dado de alta, no haber ido a registrarte en el RFC. Okay. Entonces, nada más me gustaría dar un pequeño paso atrás para hacer la diferencia. O sea, mucha gente se pregunta qué es el SAT. Y el Servicio de Administración Tributaria nada más habría que especificar que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que antes eran dos secretarías, se llama Secretaría de Hacienda y la otra de Planeación y Presupuesto. Cuando las juntan, la verdad es que no sé el año exacto, pero me parece que el que las junta es Cedillo. Entonces debe estar entre el 96 y 2000, entre el 94 y 2000, perdón. Se une y se hace una secretaría mucho más fuerte que se llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
que además tiene las facultades de planeación y presupuesto. Ellos son los que proyectan la ley de ingresos de la Federación cada año y se la mandan al presidente para su aprobación y luego pasa por todo el proceso legislativo. Esta Secretaría de Hacienda, antes, cuando no se cobraba impuestos en este país porque vivíamos de las ganancias petroleras, tenía por allá una jefatura de recaudación, la llamaban. Había un jefe de recaudación y él se encargaba de cobrar los pocos impuestos que cobraba este país. Cuando empezamos a tener demasiada deuda, que nos dejan de prestar dinero, porque ya le debíamos a todo el mundo, sí, y los ingresos petroleros empiezan a caer, pues ahora sí hay que cobrar impuestos, ya no hay de otra. Cuando empezamos a cobrar esos impuestos, nos dimos cuenta que no teníamos a nadie bien preparado para cobrarlos y que la institución era débil. Entonces se crea el SAT. Y se crea, ese sí lo crea Salinas, y lo crea como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Ese SAT del 89, me parece, o del 88, él tendrá unos 33 años el SAT. Ese SAT que se crea como un órgano desconcentrado. Y nada más aquí aclarar que los órganos desconcentrados carecen de personalidad jurídica propia, sino que la personalidad la tiene la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ¿qué sí tienen los órganos desconcentrados? Tienen plena autonomía técnica y de gestión. Entonces, hoy en día, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, que es el nombre que se le da al director de ese servicio, de ese instituto, de ese órgano desconcentrado, no está plenamente subordinado al secretario de Hacienda. Sin embargo, el secretario de Hacienda, con anuencia del presidente, puede remover al jefe del SAT. Pero realmente el jefe del SAT se cuece aparte, vamos a llamarlo, de esta manera, y se le exigen resultados aparte. Sí. Si un director del SAT, por más odiado que sea, porque al final del día es el que está estirando la mano y metiendo la mano en nuestros bolsillos y sacando el dinero, nadie lo quiere, mientras él cumpla con sus metas de recaudación, ahí lo van a dejar. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues somos una economía tributaria. Mientras él llega a las metas de recaudación, por más figura pública odiada que sea, ahí lo van a mantener. Entonces realmente no hemos visto destituciones de los secretarios, de los jefes de administración tributaria. Es más, ha cambiado más el secretario de Hacienda porque el presidente lo mueve. Sí. Al último le prometieron, creo que el Banco de México ya no se lo dieron. Pero es más fácil que el presidente diga muevo a alguien de mi gabinete que mueva al jefe del Servicio de Administración Tributaria. En ese nivel se cuece aparte el SAT. Okay. De hecho, gracias por esa distinción, Michelle, porque creo que sí, efectivamente existe mucha confusión al respecto. Siempre escuchas a las personas de voy a ir a Hacienda a pagar mis impuestos o tengo que ir a Hacienda a hacer tal trámite, y en realidad estamos hablando del Servicio de Administración Tributaria, que efectivamente podemos ver que actualmente es una de las instituciones más, ¿cómo lo podríamos decir? Consolidadas. Me refiero a tienen tecnología bastante avanzada a comparación con otras instituciones públicas, y ahí se puede reflejar esa importancia que tiene el recaudar para el Estado mexicano, en la inversión que se hace en que la institución efectivamente pueda brindar los servicios de forma sencilla y accesible a los contribuyentes. Y bueno, regresando al tema del RFC, me gustaría que nos contaras, porque bueno, sabemos que es el tema precisamente de este podcast, que en las reformas que se realizaron este año en el Código Fiscal, hubo una reforma al apartado A del artículo 27, donde nos señala esta, como diríamos, nueva obligación para todos los mayores de 18 años de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Pero queremos saber primero qué representa inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. No solo qué es, sino qué beneficios me puede traer. Por ejemplo, qué desventajas, si pudiéramos llamarles así. Pues mira, inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes para un contribuyente normal implicaría empezar a pagar impuestos. Con la reforma, déjame decirte algo, la reforma a mí no me... Yo que leí la reforma completa y que se reformaron en el Código Fiscal, esta es una reforma al Código Fiscal, artículo 27, párrafo 5 del Código Fiscal. A mí no me llamó la atención, de hecho lo vi bien cuando vi la reforma. Lo que no veo bien son los comunicados posteriores del SAT. Pero yo lo vi bien porque antes el artículo 27 no nos daba una limitante temporal de inscripción. Nos decía, a ver, todo mexicano que tenga un peso de ingresos, que puede ser incluso antes de los 17 años, sí, antes de los 18 años, pues tiene que venir a darse de alta
y contribuir con la parte que le toca. ¿Qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta que había gente que pasaba, si no hacemos al contribuyente cautivo desde los 18 años poniéndole la obligación, todos empezamos, y hay que decirlo en español, todos empezamos en la informalidad. Hasta que las ganas de crecer o de hacer grande el negocio, pues ya no nos impiden, porque si no estoy dado de alta, pues no doy facturas, no emito facturas. Y si le vendo a gente que no necesita factura, pues es un círculo de informalidad. Cuando un cliente me diga, oye, yo te voy a comprar más de lo que vendes, 10 veces más de lo que se están comprando los demás, pues necesito deducirlo. Necesito que me emitas una factura. Pues me voy a dar de alta al SAT, voy a empezar a abrir mis cuentas de banco. Es decir, llega un punto en el que para salir de esa informalidad y crecer, necesitamos ser formales. El que no es formal no tiene cuentas de banco. Porque todo lo que está en los bancos, si yo no estoy dado de alta, el banco le avisa al SAT. Aquí tienes un contribuyente que está teniendo ingresos y no está dado de alta porque su cuenta no tiene una RFC. Entonces no puedo tener cuentas de banco. Si no tengo cuentas de banco, no tengo acceso a crédito, a préstamos, a un préstamo sobre nómina para invertirle a mi negocio. Entonces me tengo que mover en un flujo de efectivo y todo eso es un círculo vicioso de informalidad. Y lo tengo que romper cuando quiero crecer, ir al SAT y darme de alta. Entonces el SAT dice, eso pueden pasar años. O sea, pueden pasar años para que venga y se dé de alta porque ya lo necesita. Entonces, realmente lo que está haciendo el SAT es poner la obligación. Y ojo, no solo es para los de 18. El que tiene 20 años y no se ha dado de alta, nació su obligación el 1 de enero. Es decir, a partir de los 18. Y yo lo veo bien. Si fuera un contribuyente normal, implica empezar a tener todas las obligaciones de forma, es decir, empezar a presentar declaraciones provisionales cada mes, la definitiva al final del año, darte de alta en un régimen específico y empezar a pagar mes con mes tus impuestos. Eso implica darte de alta en el RFC para un contribuyente normal que ya está teniendo ingresos. Como lo plantea la reforma, nos da la opción de darnos de alta y poner sin actividad económica. Es decir, vine porque me pusiste la obligación formal de que a partir de mis 18 años, así como el INE, ¿no? Pues vine y me di de alta y dame mi INE. Lo que pasa es que el INE sí tiene, voy a entrecomillar, ventajas. Ya puedes entrar al antro, ya puedes demostrar que tienes 18 años. Que es lo primero en lo que pensamos, ¿no? Es lo primero en lo que piensas. Ya me van a vender las chevas, ya voy a poder comprar mis cigarros en la tienda normal y sin estar escondido que alguien me los compre. Es decir, tiene ventajas inmediatas para el que saca su INE o su credencial para votar, que es el nombre correcto. En cambio aquí, pues al contrario, son desventajas. Hay que pagar, tienes nuevas obligaciones, nueva carga. Sin embargo, lo que está haciendo el SAT en la reforma es de quitarnos esa carga. Y nos dice, sí, vente, date de alta y me pones que es sin actividad económica. Sin embargo, ¿qué implica? Darle toda tu información al SAT. O sea, sí te va a pedir todo, absolutamente todo. Se van a asustar la primera vez que vayan al Servicio de Administración Tributaria, porque incluso te toman tus biométricos. Es decir, la huella digital, el iris del ojo, correos electrónicos, celulares, abres tu buzón tributario, te otorgan tu e-firma, tienes que llevar un USB para que te den todas tus credenciales digitales. Es decir, les tienes que ya prácticamente decir todo lo que eres, darles todo la información que ellos te pidan para que ellos te tengan ubicado. Y aquí a mí me gustaría recordarles a las personas, no todos los actos del SAT son fiscalización. Es decir, no en todos los actos que hace el SAT me está cobrando impuestos, pero todos están encaminados, su fin último es fiscalizar. Entonces, oye, si te vas a registrar sin actividad económica, no vas a tener ninguna obligación. No vas a presentar declaraciones provisionales ni definitivas, ni vas a pagar impuestos. ¿Para qué me inscribo? Acuérdate que el SAT está pensando en el futuro. Sí, para que apenas te caiga un peso en tu cuenta de banco y no me logres, porque puede ser hasta un dinero donado, es decir, que tu papá te deposite dinero para que tengas, sí, en especial si estás fuera de tu entidad federativa. Pues si tú no tienes cómo demostrarlo o el depósito lo hicieron en OXXO, esos son dineros tributarios ya. Esos son ingresos tributarios que deben estar pagando impuestos. Porque no, como te lo depositaron en efectivo, no vas a tener cómo demostrar quién te lo depositó. Y entonces eso es un ingreso y ya tienes que empezar a pagar. Y ahora sí ya estás en incumplimiento, porque el SAT, al tenerte dado de alta, lo va a detectar enseguida. Si no te tiene detectado y te estás manejando en la informalidad, pues para ellos es más difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, sí te está fiscalizando, pero no de manera inmediata, a futuro. Y las obligaciones van a ser mínimas, pero cuando te caiga un peso, se activan en automático, ya te diste de alta todas las obligaciones demás, ¿no? Ventajas, pues ventajas para el SAT, ya tener ubicado a sus nuevos contribuyentes. Ventajas para el contribuyente, ninguna. Yo por lo menos no le veo ninguna. Aunque no lo veo mal, o sea,
siempre le decimos al SAT que tiene que combatir la informalidad. Solo el 50% de los mexicanos está dado de alta. Solo el 50% de los mexicanos mantiene el país. El otro 50% está en la informalidad. No, la queja en materia tributaria siempre es cóbrale al otro 50%. No nos tengas a nosotros cautivos. Pues cuando toma una acción que va encaminada hacia ello, pues ahora ya no se lo podemos reprochar. Por lo menos los que siempre le hemos dicho, cóbrale a los demás. Entonces por eso digo, yo no lo veo mal. Nada más que sí ya es una implicación. No hay ninguna ventaja y al contrario, empezamos a tener cargas y obligaciones. Claro, ¿no? Y de hecho aquí vuelve a surgir el tema que nos comentabas, la importancia de no ser ajenos a los temas de la tributación, a no ser ajenos a todas las disposiciones, las obligaciones que nos rigen, porque incluso ahora ya desde los 18 años tenemos que estar familiarizados, porque somos muchísimos, me incluyo, abogados, más bien, que egresamos de universidades fuera de nuestros estados. Y así hay otro montón de estudiantes actualmente que reciben dinero en sus cuentas de sus papás para pagar la quincena, para pagar la renta. Y ahorita ya eso involucra un tema de comprobación. Es que necesito para comprobar el SAT de, bueno, esto no está susceptible a ser grabado. Es una donación que me está haciendo mi papá para poder mantenerme en el lugar donde estudio. Entonces ahí se recalca más la importancia de que la cultura no solo de la contribución, que es lo que escuché que la jefa del SAT estaba comentando en una entrevista, que ese era el objetivo que perseguía la reforma, por lo menos en este punto, sino que, que ahora pues nos vamos a tener que familiarizar con todos los demás procesos, no solo nuestras obligaciones, sino a ver cómo le hago, cómo me muevo en esta nueva zona donde nunca antes había yo entrado o participado, ¿no? Y sobre todo creo que es un tema igual educativo, ¿no? Es un problema de ya llegas a los 18 años y no sabes qué es RFC, no sabes qué es la e-firma, no sabes absolutamente nada y lo único que tienes es miedo. Es ¿no? Correcto. Así es. Es el problema. Así es. Entonces, sí, no tenemos cultura tributaria en el país. Quien estudia, voy a poner un ejemplo, la carrera de arquitectura, jamás en su vida nadie le habla del sistema tributario mexicano. sí. Así O sea, en la preparatoria, en la secundaria no hay materias y supongo que en su carrera tampoco. O sea, no estoy diciendo llevar un derecho fiscal, Claro. pero sí llevar una materia de introducción al sistema tributario o que él conozca cuáles van a ser sus obligaciones. Claro. Porque ese arquitecto va a ser trabajador o va a ser freelancer o va a abrir su propio despacho de arquitectura y va a tener gente a su cargo y por todas sus utilidades debe pagar impuestos y si tiene gente a su cargo le tiene que retener a sus trabajadores. Pues es decir, va a entrar de lleno al mundo tributario sin conocerlo. De ahí la importancia de los contadores. El contador es tu maestro en materia de impuestos en la vida real para el 99% de los mexicanos que no es su culpa, Claro. que todo nuestro sistema educativo los arrojó a un mundo profesional, les dio una cédula, pero nunca les enseñó que tiene que pagar impuestos. Claro, y eso pasa con muchísimos egresados. De hecho, para quienes nos llevábamos con estudiantes de otras carreras, de repente veíamos que entraban porque ahorita todo el mundo es freelancer, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué? No tengo ni idea de qué es una factura, ni qué necesito, auxilio, porque no sé cómo le voy a hacer. Y eso le pasa a los arquitectos, a los ingenieros, a cualquier persona que no sea básicamente derecho o contabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que se empiece a incluir en los currículums, sí de las escuelas, pero también de las universidades a preparar a sus profesionistas. De hecho, sucede, pues yo fui de las primeras generaciones que tuvo que sacar su e-firma para poder sacar su cédula profesional. Entonces ahí en ese momento era el pánico de todos, ¿no? De, tengo que ir al SAT, no tengo ni idea de cómo irme a parar, qué hago, es por internet, hago citas, solo voy y me paro ahí. O sea, yo tengo 2 hermanas estudiantes y lo primero que me acercaron a decir es, oye, ¿y qué hago? O sea, llego, me paro ahí, ¿y quién me va a decir? No tienen ni la más mínima idea de cómo acercarse a la autoridad, de cómo hacer los trámites. Ellas no sabían, pero ni que era un RFC, ni que era el SAT, o sea, sabían que mi papá
en algún momento se involucró, ¿no? Pero, o sea, porque pues es contribuyente, pero hasta ahí. Y eso le pasa a la gran mayoría. Claro, abogado Michel, no sé si nos puede comentar igual qué es la e-firma, ahorita que estoy escuchando. Así es. ¿Qué es la e-firma? Sí, la e-firma es básicamente tu firma autógrafa, que es la firma que hacemos a puño y letra en un documento legal, cuando firmamos un contrato, cuando firmamos un cheque, cuando firmamos un pagaré. Esa firma a puño y letra se le llama firma autógrafa. En el 2014, cuando llegó la reforma digital de la fiscalización, de los medios de fiscalización, el SAT dijo, para mí ir presencialmente y hacerle auditorías a los contribuyentes en su domicilio es un problema. Tengo que estar yendo a revisar a cada rato a los contribuyentes, pidiéndole su contabilidad, y todo se maneja en papel. Y eso es muy lento y requiere muchas horas, hombre. Entonces dijo, los voy a empezar a auditar electrónicamente, y se creó la revisión electrónica. Sin embargo, cuando nos piden documentos, cuando nos piden aclaraciones, cuando nos piden escritos donde dicen explícame esto, pues ¿cómo le hago? Porque si él firma autógrafamente, es decir, pone su firma en un papel a puño y letra y lo escanea, pues es cuestionable si esa firma es o no del contribuyente. Entonces se creó, ojo, no es un tema fiscal, existe una ley aparte que no es una ley fiscal que se llama la Ley de Firma Electrónica, que nos dice cómo es una firma electrónica. Es una cadena de valor, son una cadena, una serie de números y cuestiones verificables que una persona que va y se da de alta con una proveedor de firma certificado por el Servicio de Administración Tributaria, por el Banco de México, pues puede firmar documentos digitales que son archivos que nosotros ponemos, tienen una contraseña y la suma de los archivos más tu contraseña generan esa firma digital o conocida como e-firma. En materia fiscal le llamábamos la FIEL, la firma electrónica avanzada. De hecho, cuando nació le decíamos la FEA, firma electrónica avanzada por sus siglas. Sí. Pero como estaba feo decirle FEA a la firma, pues entonces la cambiaron a FIEL. Y esa firma electrónica avanzada nos sirve para expresar nuestra voluntad, pues como si estuviéramos firmando ese pagaré, ese contrato, pero de manera digital, y nos sirve ahora no solo con el SAT, sino para muchos trámites en el gobierno federal. Esa firma también te la genera el SAT cuando vas y te das de alta en el RFC, para que ahora ellos, en vez de ir a notificarte cosas a tu casa, te las mandan a través del medio de comunicación entre el fisco y el contribuyente que se llama buzón tributario, que es como una especie de correo electrónico, pero oficial del SAT. Te metes a la página del SAT, pones tu usuario y contraseña y aparece una bandeja como de correo electrónico, nada más que son mensajes que el SAT te manda. La gran mayoría de basura, lo tengo que decir, basura digital, te están recordando que tienes que pagar tus impuestos, te recuerdo que tienes que declarar, pero si te van a auditar, si te van a hacer una aclaración, si te van a pedir algo, te lo van a pedir en ese buzón. Y cuando tú contestes, el documento que contestes debe venir firmado con tu firma electrónica. ¿Qué es lo que sí? ¿Por qué la firma electrónica adquirió relevancia fiscal? Porque el SAT, porque se hizo una reforma al Código Fiscal, artículo 38, fracción quinta, donde dice que la firma digital tendrá el mismo valor que tu firma autógrafa. Entonces ya elevamos esa firma digital a es igual a que yo esté sentado frente a la autoridad regalándoles mi firma a puño y letra. Ya es equiparable la firma electrónica a la firma autógrafa. Tienen la misma validez. Entonces el SAT, al hacer esa reforma, pues ahora todo lo pide digital y necesitamos tener una firma. Y déjame decirte algo, tu firma vence. Hay que estarla renovando. ¿Para qué? Para volver a actualizar tus datos. Cuando vas a renovar, te vuelven a pedir el domicilio, lo pueden ir a verificar, te vuelven a pedir tu correo electrónico a ver si no lo cambiaste. Es decir, es una manera de tener al contribuyente en constante actualización de sus datos. ¿Y para qué quiero actualizar los datos del contribuyente a cada rato? Para que cuando lo vaya a auditar sepa dónde está, sepa dónde vive, sepa cuál es su celular, sepa cuál es su correo. Yo realmente les digo, no todos los actos que hace el SAT me están fiscalizando, pero todos tienen como objetivo final el lograr una fiscalización al final del camino. Y me refería, Manuel, lo platicábamos antes de empezar a grabar el podcast, al comunicado de la jefa del SAT, la contadora Raquel Buenrostro, que decía, oigan, pero no se preocupen a los jóvenes, no los vamos a multar si no van y se registran. Mariana me preguntaba por los beneficios de darse de alta en el RFC. Si me preguntan beneficios, o sea, si un joven que está escuchando esto me dice, oye, ¿cuál va a ser el beneficio? Ninguno. Con el RFC no te van a dejar entrar al antro, no te van a vender los cigarros, no va por allá el tema.
Pero, ¿qué pasa si no? ¿Cuáles son las desventajas de no cumplir con esta nueva obligación que nació en la ley? Y aquí sí yo les diría, por eso no me gustan los comunicados. Sí. La ley es genérica, está dirigida hacia todos. Y nos dice que todos los mexicanos que tengan 18 años o más y no estén dados de alta en el RFC, vayan y se den de alta. Y la misma ley nos dice, si no se dan de alta, hay multas por no haber dado de alta, por estar sin cumplir la obligación formal. Las multas no van a sonar estrepitosas para nadie, van desde los 3,800 pesos hasta los 38,000 pesos si hay una conducta reiterada y si ya van varias veces que te lo dijeron. El reiterar la conducta pues es un agravante en el derecho administrativo sancionador. Entonces, ¿qué pasa si no me doy de alta? Solo me van a multar. Se van a dar cuenta que no estoy de alta, van y me dan una multa, la pago y se acabó, o la litigo y ni siquiera la pago. Sí. Sin embargo, el artículo, me parece que es el 101 del Código Fiscal de la Federación, nos establece dentro de los delitos equiparables al fraude, nos dice que es un delito que se castiga con 3 meses a 6 meses de prisión, es decir, un delito menor, pero delito al fin y al cabo. Sí. De 3 meses hasta 6 meses de prisión a las personas que estando obligadas a darte de alta en el RFC pasen en omisión de darse de alta 1 año a partir del nacimiento de su obligación. Y hay que decirlo, para todos los que ya tienen 18 años o más y no están dados de alta, su obligación nació el 1 de enero. El 1 de enero que entró en vigor la reforma del Código Fiscal, el artículo 27, párrafo 5 te dice, vete a dar de alta. Si tienes 18 años o más ya cumplidos, vete a dar de alta. Significa que el 1 de enero del 2023, exactamente en 1 año, si no me fui y no me di de alta, ya pasó 1 año de que nació mi obligación. Ya estoy en una flagrancia de delito. Bien. El artículo 101 me dice que soy un defraudador equiparado o que son penas que se castigan equiparablemente al fraude. Entonces, si no me doy de alta, en automático hoy me pueden multar. Soy acreedor a una sanción administrativa de 3,800 hasta 38,000 pesos. Y en 1 año, además soy un delincuente, flagrante delincuente, porque estoy en pleno incumplimiento de una obligación que nació hace más de 1 año. Y dice, si llevas más de 1 año en omisión de darte de alta, pues ya estás en el cometimiento de un delito por fraude equiparado. ¿Qué es lo que hizo la jefa del SAT en el comunicado? No se preocupen, no los vamos a multar, no los vamos a tratar como delincuentes. Bueno, eso es esa jefa del SAT hoy. Si en 5 meses dicen, ahora sí el que no se dé de alta, pues ya los vamos a empezar a multar. Y en enero, si no se dieron de alta, los vamos a empezar a encarcelar. Oye, ¿no que no? Pues realmente la ley no está sujeta a la voluntad de la autoridad. Aquí lo que nos está diciendo la autoridad encargada de hacer cumplir esas leyes, no los voy a multar. Que ojo, está bien. O sea, no estoy en contra del comunicado. Sí. Lo que estoy en contra es de cómo se publican las cosas. Sí. Dicen, no, la jefa del SAT es tan buena gente que nos dijo que no nos va a multar, pero que nos recomienda que vayamos. Si nos preguntan a nosotros como asesores jurídicos qué hay que hacer, ir a darse de alta. Sí, no te van a multar ahorita y tampoco te van a encarcelar el próximo año. Es una realidad, no vamos a perseguir a nuestros jóvenes como si fueran delincuentes. Claro. Sin embargo, pues la ley ya te da esa categoría. O sea, la ley ya te pone la obligación y te pone la consecuencia. Hoy la autoridad nos dice, no te voy a ejercer la consecuencia, pero te recomiendo que vayas y te des de alta. Bueno, a este gobierno le quedan 3 años. Hay que ver cómo viene el siguiente jefe, que él diga, bueno, ya les di 3 años del gobierno anterior y sin sancionarlos, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y mientras yo estoy en incumplimiento porque no me asesoré o porque no conocía la obligación y mientras no fui a darme de alta. Nuestra recomendación, date de alta. Nada más ojo. El alta es digital, como decía Mariana, es una cita a través del portal del SAT. Sí. Siéntate a esperar. La cita no te la van a dar para la próxima semana, te la van a dar para dentro de 1, 2, hasta 3 meses. Ahí mismo te dice qué tienes que llevar. Lo llevas, vas a tener que entregar toda tu información, actualizar la base de datos del SAT. Te van a pedir y te van a tomar tus biométricos y te vas a poner como sin actividad económica, si ese es tu caso, si no tienes un peso de ingreso. Y vas a salir de ahí probablemente con tu e-firma, ya en un USB, y con tu constancia de situación fiscal, es decir, tu RFC, tu homoclave de 13 dígitos, que es lo que conforma el Registro Federal de Contribuyentes, aunque vas a estar sin ninguna obligación por el momento hasta que no tengas ingresos. En el momento que tengas ingresos, no tienes que volver a ir al SAT para decirle, ya tengo. El SAT lo va a saber. Okay. En el momento que ya tengas ingresos, a través del portal, ya sin ir al Servicio de Administración Tributaria físicamente, sin acudir a ninguna oficina, ya puedes cambiar tu estatus a con actividad económica. Okay.
Y ahí te va a preguntar en qué régimen. ¿Vas a ser una persona física? ¿Vas a ser una persona moral? ¿El nuevo régimen de confianza? ¿Dónde vas a querer tributar? Y ahí yo les recomiendo, te vuelves a acercar a tu asesor fiscal, sea contador o sea abogado, pues para que él te diga cómo, no solo cómo hay que hacerlo, sino cuáles son tus nuevas obligaciones. Ahora sí vas a tener que declarar, reportar y sobre todo pagar. Perfecto. Claro, sí, en la medida de lo posible siempre hacer este proceso acompañado de un asesor fiscal, abogado o contador, porque al fin y al cabo ellos son los expertos, ¿no? Y aparte te pueden dar asesoría acerca de la mejor forma en que puedes ir manejando no solo la forma en que, o sea, más bien, hacer correctamente tus declaraciones y llevar tu documentación de todos tus gastos para que seas capaz de comprobar ante el Servicio de Administración Tributaria. Y creo que igual cabe destacar mucho la importancia que tiene aclararle a los jóvenes que no se confundan. El comunicado efectivamente dice que no les van a aplicar la ley, pero la ley sigue ahí. Es correcto. Perfecto. Pues creo que con eso podemos concluir. Hemos hablado bastante del tema, un tema muy importante, y la recomendación, como bien la decía la abogada Mariana, es ir a inscribirse al RFC aún que no tengas ninguna actividad económica. Es lo recomendable. Abogado Mitchell, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Al contrario, Emanuel, Mariana, muchas gracias por invitarme a estar acá. No, muchas gracias a ti. Estamos muy emocionados. Qué padre que nos hayas acompañado, el primer invitado. Esperamos tenerte pronto. ¿Tiene algún medio de contacto que quisiera compartir? ¿Redes sociales? Realmente en lo personal no promuevo mucho mis redes sociales. Sí. Pueden seguirnos en las redes sociales del despacho. En todas las plataformas estamos como @HWAbogados. Por supuesto, todas las redes sociales del Centro de Estudios, que estamos como @Naticum. Y en lo personal tengo un pequeño canal o podcast en materia fiscal, donde solo abordamos este tipo de temas en materia fiscal, que se llama La Fiscalía de las Cosas. Así está en todas las plataformas de podcast como La Fiscalía de las Cosas, y así está en todas sus redes como @La Fiscalía de las Cosas. Padrísimo el podcast. Para quien sea que esté interesado en el tema, vale mucho la pena. Así es. Pues perfecto. Entonces damos por concluido este episodio número 2. Esperamos que les haya gustado y esperen el siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.